Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos hoy con ecuaciones exponenciales, la primera parte de esto. Bien, primero entender de qué se trata, ¿no? ¿Qué es una ecuación exponencial? Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita, que es lo que siempre queremos averiguar, digo, el objetivo en una ecuación es averiguar cuánto vale la incógnita, cuál es el valor de ese número que no conocemos. Bueno, una igualdad, una ecuación donde hay algo que no conozco y ese algo que no conozco, esa incógnita, está en forma de exponente. Por eso se llaman ecuaciones exponenciales. Esto sería una ecuación exponencial. Podemos cambiar la base y pensar en que el exponente ya es algo más complicado, pero siempre conteniendo a la x. Y esto también sería una ecuación exponencial. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones que, bueno, lógicamente no se resuelven igual que las ecuaciones lineales, en esas donde se hace todo con simple pasaje de términos, o la cuadrática, donde se aplica la fórmula de Bhaskara, sino que bueno, se aplican otros métodos. En esta primera parte vamos a hablar de ecuaciones exponenciales más o menos simples, donde utilizamos un método en el que decimos que igualamos bases, entre comillas. Bien, para comenzar vamos a entender una propiedad fundamental, que es la siguiente. B a la n es igual a B a la m. Muchas veces cuando nos escriben esto en simbología matemática nos perdemos un poco. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos dos potencias iguales y donde la base es la misma, entonces los exponentes sí o sí tienen que ser los mismos. Y vamos a ver varios ejemplos de esto. Vamos a comenzar con ejemplos sencillos y vamos a llegar a por ahí algunos más complicados. Ejemplo 1. 2 elevado a la x es igual a 8. Objetivo, recordemos, calcular cuánto vale la incógnita, cuánto vale x. Bien, acá lo que podemos hacer en esto de intentar igualar bases, primero es, bueno, conocer, al menos con bases pequeñas, el resultado de las distintas potencias. Por ejemplo, ¿sé cuánto vale 2 a la 0? Sí, porque todo número elevado a la 0 da 1. ¿Cuánto es el valor de 2 a la 1? Sí, todo número elevado a la 1 da la misma base. 2 al cuadrado, bueno, 2 veces 2, 4. 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. 2 a la cuarta, 16. Y así seguir con algunas potencias. 2 a la quinta, 32. Y podríamos pensar esto mismo también en potencias de 3, en potencias de 5, en potencias de 10. Y conocer esa especie de tablas, así como en el primario nos memorizamos, nos aprendemos, mejor dicho, las tablas de multiplicar. Bueno, saber también las tablas de potencia, al menos con las bases chicas. Reconocer los números, y eso nos va a servir para esto que queremos hacer. Bien, si nosotros sabemos aquello y tenemos esta ecuación, entonces nosotros lo que podemos decir es, bueno, a ver, esto lo dejo como 2 a la x, y esto en lugar de expresarlo como 8, lo expreso como 2 al cubo, porque sé que 2 al cubo da 8. Ahora miremos esta igualdad y miremos la propiedad. La propiedad dice que si las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Bueno, acá las bases son iguales. Bueno, si las bases son iguales, entonces la consecuencia de esto es que los exponentes tienen que ser iguales. Y con eso automáticamente resolví la ecuación. ¿Se dan cuenta? Si la base es la misma, puedo olvidarme de las bases, como sacarlas, y pasar el igual pero entre los exponentes. Y con esto ya tenemos resuelta la ecuación. Acá la x vale 3. Vamos a un segundo ejemplo. Bien, si intentáramos hacer algo parecido a lo que hicimos acá, ¿qué necesitaríamos? Y que acá aparezca una potencia donde la base también sea 3. Y está el 81 en base 3, y bueno, si desarrollamos un poco la tabla de potencias del 3, nos vamos a dar cuenta que, bueno, 3 al cuadrado 9, 3 al cubo 27, 3 a la cuarta 81, bueno, podría seguir, pero justo 3 a la cuarta 81. Listo, entonces reemplazo el 81 por 3 a la cuarta, 3 a la x queda al lado izquierdo, y ahora aplicando la propiedad, como las bases son iguales, me olvido de las bases
bajo los exponentes y listo. El valor de x es 4. Vamos ahora a algo un poquito más complicado. A ver, vamos a poner 2 y acá 3x menos 1 igual a 32. Bien, bueno, pero acá ya se complicó un poco, profe. No importa, lo que yo priorizo primero es tratar de que las bases me queden iguales. Esto es lo que se llama igualar bases. Yo podría haber puesto acá ecuaciones exponenciales 1 como una primera parte de las ecuaciones exponenciales donde se utiliza este método, que son más simples. Después se va complicando un poco. Pero bueno, mientras podamos igualar bases, se va a resolver siempre así. 2 elevado a la 3x menos 1 igual a 32. Ahí está el 32. ¿Podré expresarlo con base 2? Busco si... es 2 a la quinta. Bien, entonces, 2, 3x menos 1, lo dejo igual. Y acá, 2 a la quinta. Listo, logré igualar bases. Ahora me olvido las bases e igualo a los exponentes. 3x menos 1 es igual a 5. Y ahora, fíjense que reduje esto a una ecuación lineal. Bueno, ¿cómo se resuelve? Esto sí es una ecuación lineal. Los números para un lado, las x para otro. 3x igual 5 más 1. X igual, esto es 6. Paso el 3 dividiendo. 6 dividido 3, 2. Y con esto resolví ya la ecuación original. Si quisiera verificar lo mismo de siempre, ¿no? Reemplazo la x por el 2. Me queda 3 por 2, 6, 6 menos 1, 5, 2 a la quinta, 32. Perfecto. Bien. ¿Se puede complicar un poco más? Sí, se puede complicar un poco más. Vamos con un ejemplo más, voy a ponerlo acá. Ustedes siempre recuerden esto de que pueden poner pausa, volver para atrás, ¿sí? Así que voy a borrar siempre sin hacerme mucho problema. A ver, 5, vamos a poner x cuadrado más 2x, y acá 125 y menos x más 1. Bueno, esto a priori ya parece mucho más complicado que aquello, pero siempre fijémonos, concentrémonos primero en la base. Base 5, y me gustaría que este esté en base 5. Bueno, si ven las potencias del 5, 5 al cubo da 125. Entonces voy a reemplazar ese por 5 al cubo. 5x cuadrado más 2x. Fíjese que los exponentes no los toco por ahora. Esto es 5 al cubo. Pero profe, esto arriba tiene otra potencia. ¿Cómo lo escribo? Y bueno, si 125 es 5 al cubo, lo que corresponde acá es ponerle un paréntesis. Esto es el 125 y encima del 125 como exponente está menos x más 1. Y acá, bueno, es indispensable recordar algunas propiedades de la potenciación. ¿Qué se hacía en la potenciación cuando tengo potencia de otra potencia? Bien, se multiplican los exponentes. Entonces, el lado izquierdo lo dejo igual. Y acá aplico la propiedad. La base queda igual y se multiplica este con x menos 1. Es decir, 3 por menos x más 1, perdón. ¿Cómo multiplico 3 por menos x más 1? Distributiva. Es como pensar esto. 3 por menos x más 1. Distributiva. 3 por menos x y 3 por 1. 3 por menos x menos 3x. 3 por 1 más 3. Bien, y acá logré lo de igualar bases. Cuando igualo las bases, ¿qué tenía que hacer? Me olvido de la base e igualo los exponentes. X cuadrado más 2x igual menos 3x más 3. Y nuevamente ya no tengo más exponencial y ahora tengo una ecuación, en este caso cuadrática, ¿no? Porque tengo la x al cuadrado. Bueno, y acá como tenemos que saber ecuaciones lineales, también tenemos que saber ecuaciones cuadráticas. Lo recuerdo así rápido, cómo se resolvían las ecuaciones cuadráticas. Todos los términos para uno de los miembros, puede ser para la izquierda o la derecha, voy a pasar todo a la izquierda. X cuadrado más 2x más 3x menos 3, es decir, pasé estos dos cambiando la operación, este por más y este por menos a la izquierda, y cuando pasé todo para allá, que me queda acá, 0. Resuelvo acá lo que se puede resolver, 2 más 3.
x cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. ¿Y no se podía pasar estas ecuaciones juntando las x y después pasando la potencia? No. No, las cuadráticas no se pueden. ¿Qué se hace? Se pasa todo para un lugar y después de esto se determina el valor de A, el valor de B y el valor de C para aplicar la fórmula de Bhaskara. Acá el A vale 1, el B vale 5, el C vale menos 3 y aplicamos la fórmula menos B más menos raíz cuadrada, B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Si estamos en ecuaciones exponenciales, chicos, es porque ya vimos antes y sabemos de antes de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas como mínimo. Así que esto lo tenemos que saber hacer. No voy a terminar esta cuenta porque nos estaríamos concentrando ya en otra cosa. Pero bueno, se resuelve así. Y en esta ecuación tendremos, como siempre pasa con las cuadráticas, podemos tener dos soluciones, una sola solución o no tener ninguna solución real. Bien, avanzamos. Fíjense que cómo variamos, ¿no? Del ejemplo 1 al ejemplo 4. Ya comenzamos con algo sencillo y ya a priori algo mucho más complicado, pero donde la metodología es exactamente la misma. Vamos a seguir un poco más, avanzar y a medida que avanzamos, obviamente, ¿no? Se puede complicar un poquito más, pero siempre con esta base. Siempre con ese propósito, con el propósito de igualar bases para después reducir la ecuación a algo más simple. Ejemplo 5, dejo la 4 ya copiada. Vamos a utilizar potencias de 10 ahora, a ver. Bien, a ver, escribí algo. Evidentemente, a simple vista, mucho más complicado que el ejemplo 4. Vamos avanzando en los ejemplos. Pero, ¿qué priorizamos? Bueno, fíjense, acá tengo una potencia, 2, 3 potencias, 4. Y esto podemos verlo también como una potencia. Tenemos 5 potencias. Vamos a tratar de escribir todas en la misma base. Base 10. Este ya está en base 10. A ver 100 es 10 al cuadrado. Por 1000 es 10 al cubo. Uno es 10 elevado a la 0. Siempre el 1 se puede reemplazar por cualquier base elevado a la potencia 0. 10.000. 10 a la cuarta, entre paréntesis y encima el otro exponente, tal como hicimos acá. Entonces ahora tengo las 5 potencias, todas con base 10. Igualar bases. ¿Cómo sabía estas potencias? Bueno, las de 10 son sencillas, porque si tenemos un 1 seguido de ceros, seguro es potencia de 10. Si tiene 2 ceros es 10 al cuadrado, si tiene 3 ceros 10 al cubo, si tiene 4 ceros 10 a la cuarta, así de simple. A esto me refería con eso de, bueno, reconocer esa tabla de potencias, ¿no? Nos permite hacer esto rápidamente. Bien, ahora en cada una de estas potencias, aplicando la propiedad de potencia, vamos a poder reducir un poco más. Bien, acá no tengo potencia de potencia, así que acá no voy a hacer nada. Va a quedar 10 y de exponente x más 1. Debajo tengo 10 al cuadrado, que era el 100, eso elevado a la 2x. Potencia de potencia, multiplico 2 por 2x, 4x. Siempre con base 10. Por potencia de potencia, dejo la base 10. 3 por menos x, menos 3x. Igual, 10 a la 0, no tengo nada para hacer. Abajo, potencia de potencia, 4 por 2x menos 3. Dejo la base 10. 4 por 2x, 8x. 4 por menos 3, menos 12. Bien, continuamos de este lado. Bien. Bueno, pero acá me quedaron ahora 3 potencias y acá 2. Está bien, todo con la misma base, pero no se puede juntar para llegar a algo así. Sí, esa es la idea.
Bien, ahora, ¿cómo se pueden juntar estas dos, por ejemplo? Y hoy recordamos una propiedad que nos decía, si yo tengo dos potencias con la misma base, se pueden juntar en una sola simplemente sumando los exponentes. Propiedades básicas de la potenciación. Se pueden juntar cuando la base es la misma, sumando los exponentes en el caso de que se trate de una multiplicación. Las bases son iguales, entonces eso queda 10, y ahora sumo los exponentes. X más 1 más menos 3x. Sí, x más 1 más menos 3x, y la base queda igual. Abajo lo dejo igual, 10 4x, y acá 10 elevado a la 0 sobre 10 elevado a la 8x menos 12. Bien, ¿cómo sigo ahora? Tengo ahora una división de dos potencias, la base es la misma, se deja la misma base, y como se trata de una división, en lugar de sumarse, se restan los exponentes. Entonces voy a escribir acá cómo quedaría. Bueno, x más 1, acá aplico regla de signos para no confundirme, más por menos menos, 3x, y a esto yo debería restarle, voy a ponerlo así, perdón, restarle 4x. ¿Sí? ¿Se entiende? Junto las dos bases en una sola y resto los exponentes. Todo lo arriba menos el de abajo, menos 4x. Igual hago lo propio acá, 10 elevado a la 0, y a esto le resto. Sí, voy a borrar lo que me quedó acá a la derecha, para que no se confunda tanto. Y a esto le resto 8x menos 2. Y acá tengo que tener un cuidado porque tengo que restar 8x menos 12. Ese menos sabemos que afecta a todo lo que va a restar. Entonces afecta al 8 y afecta al 12. Por lo tanto esto quedaría 0 menos 8x más 12. Este menos afecta a ese. Lo voy a escribir directamente así. 0 menos 8x más 12. Fíjense que después de aplicar estas que no son más que propiedades de la potenciación, lo que he aplicado, llegamos nuevamente a una igualdad de dos potencias con la misma base. ¿Qué podemos hacer en este caso? Eliminamos las bases y bajamos directamente los exponentes. Entonces esto se reduce ahora a la siguiente ecuación. X más 1 menos 3x menos 4x es igual a 0 menos... El 0 ese no aporta nada, entonces directamente pongo menos 8x más 12. Y ahora ya está. Los números para un lado, las x para otro y terminamos. Voy a dejar las x del lado izquierdo. X menos 3x menos 4x. Paso sumando. Del lado derecho, 12 menos 1. 12 menos 1, 11. Acá tengo 8 menos 7, 1 más 1, 2x. Paso el 2 dividiendo. X igual a 11 medios, o si hago la división, 5,5. Se puede dejar de cualquiera de las dos formas, muchas veces lo dejamos en decimales para hacer la verificación, depende también si estamos en el marco de una situación problemática o no, es que decidimos trabajar con decimales como fracciones, pero bueno, eso es lo de menos. Bien, fíjense de nuevo, ¿no? Comparamos el ejemplo 1 con el ejemplo 5, el ejemplo 5 ya mucho más complicado en su enunciado al menos, pero la metodología exactamente la misma de antes, el concepto de igualar bases para reducir todo y aplicar esta propiedad fundamental. Me parece una propiedad muy obvia, ¿no? Si la base es la misma y esto es una igualdad, entonces los exponentes tienen que ser lo mismo. Esto nos permite olvidarnos de las bases y eso lo podemos hacer recién cuando tenemos una sola potencia a la izquierda y una sola a la derecha. ¿Cómo hacemos para reducir todo esto? Con las propiedades de la potenciación hasta que llegamos a esto y ahí bajamos. Bien, con esto terminamos. Esta es la primera parte de ecuaciones exponenciales donde igualamos bases. Con esto ya se puede resolver una amplia gama de ecuaciones exponenciales. Más adelante habrá otra donde hay que aplicar logaritmos u otros conocimientos, pero hasta acá esto. ¿Listo?